Ciudades con futuro, responsables con el espacio donde vivimos. Bueno, el grupo RPP ha lanzado justamente una nueva campaña, Ciudades con Futuro. ¿Qué busca esta campaña? Informar y concientizar sobre todo a la población de las necesidades de cambiar nuestros hábitos de consumo, de cambiar la forma de cómo nos comportamos. ¿Para qué? Para reducir justamente la contaminación. ¿Qué implica esto? ¿Cómo podemos tener una ciudad con futuro en el mediano y largo plazo? Son temas que se abordarán a lo largo de los siguientes meses en esta campaña del grupo RPP. Y justamente por eso vamos a hablar del bono del chatarreo que aprobó ayer el gobierno, porque va en línea con este tema de ciudades con futuro y también de la movilidad eléctrica. Primero, veamos una nota. El gobierno aprobó la norma del bono de chatarreo, destinado al retiro de circulación de vehículos viejos que contaminan el medio ambiente. El Ejecutivo dispondrá de un presupuesto de 80 millones de soles para entregárselos a quienes tengan vehículos viejos y deseen renovarlo. Esto servirá como incentivo para retirar de circulación unos 10.000 vehículos cada año, según prevé el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Pero qué tipo de vehículos entrarán dentro de este subsidio? El bono del chatarreo alcanzaría a automóviles, buses y camiones viejos y contaminantes. La iniciativa busca reducir gradualmente el excedente de vehículos con ciertos años de antigüedad para introducir vehículos más eficientes en el uso de combustibles y condiciones técnicas, ya sea para el uso privado y el transporte público. La antigüedad en el parque automotor solamente en Lima Metropolitana supera los 15 años en promedio, lo cual genera un impacto negativo en el medio ambiente. ¿Esta medida será suficiente para reducir los niveles de contaminación? Bueno, justamente una medida interesante, importante, que se va a implementar desde el próximo año. Vamos a ver qué efectos tiene, 80 millones de soles. La idea es cambiar pues ya los autos viejos que siguen andando en las calles de Lima y del país por autos que no contaminen tanto. Y justamente también, ¿por qué no empezar a pensar en la movilidad eléctrica que ya se está implementando en otros países? China, Francia, Chile, entiendo que Colombia también. Para hablar de eso, déjenme presentarles a José Manuel Revuelta, Country Manager de Enel Perú, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, José Manuel. Y hay algo importante aquí. Sé que Enel está impulsando con mucha fuerza lo que es la movilidad eléctrica. Primero explícanos, ¿qué implica movilidad eléctrica? Bueno, primero buenas tardes a todos. La movilidad eléctrica es una solución frente a algunos de los problemas que se están dando en este proceso de urbanización tan agresivo que está habiendo en prácticamente todos los países, pero especialmente en Sudamérica y especialmente en Perú. Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 80% de los peruanos viven ahora mismo en urbes, ¿no? Cual esto genera una serie de cuestiones asociadas a pues, temas de contaminación, gases de efecto invernadero, tema de partículas, tema de ruido, tema de pérdida de productividad. El 3% del PBI se dice que probablemente se pierde por problemas en el transporte, ¿no? Entonces la movilidad eléctrica es una respuesta a este tipo de problemas. Entonces, ¿qué trae? Pues básicamente lo que pretende es traer vehículos que desde un punto de vista energético son mucho más eficientes, no generan gases de efecto invernadero, no generan partículas, reducen el ruido a cero también y también pues dan una alternativa de movilidad distinta que en este escenario en el que estamos pues puede complementarse con otras que están desarrollando. ¿Cómo se está llevando, digamos, el ingreso de la movilidad eléctrica en otros países? Sé que China, por ejemplo, tiene plantas muy grandes de producción de buses eléctricos. Chile empezó con todo su sistema de la especie del metropolitano que ellos tienen allá en Santiago. Esto va agarrando fuerza, pero todavía me parece que hay ciertas barreras de entrada, como la legislación. No sé si el tema del precio de los autos eléctricos también sea una barrera. Correcto. Yo quizás primero habría que dar un dato. Por ejemplo, en Lima aproximadamente se producen 20 millones de desplazamientos al día.
el 80% son en transporte público. Entonces, donde hay que focalizar el tema fundamentalmente para buscar soluciones rápidas es en el transporte público, que es donde han empezado todas estas ciudades. Estamos hablando fundamentalmente de movilidad tipo pues, bus eléctrico, trenes, ¿no? Entonces, en estos países que has citado, efectivamente se ha empezado por el transporte en buses eléctricos. Por ejemplo, en China se han vendido el año pasado 2 millones de vehículos prácticamente y ya 80.000 buses eléctricos, ¿no? Entonces, en línea con esto, ¿qué es lo que hemos empezado a hacer en Lima, por ejemplo? Bueno, pues el jueves pasado hemos inaugurado el primer autobús eléctrico que va a estar en una línea regular, la línea roja, que va a ir de Faucet, Javier Prado. Ok, perdóname, esta ya es una línea operativa, porque yo recuerdo, claro, había tipo de marcha blanca o algunos proyectos o planes piloto que tenían, pero ya este es un bus eléctrico que opera y transporta gente todos los días. Todos los días. De hecho, el plan es un plan piloto que consiste en hemos donado, digamos, con GISEP y Hidroquebec y Enel este bus a la municipalidad y el objetivo es hacer una prueba piloto en tiempo real para demostrar, digamos, las bondades de este medio de comunicación, ¿no? Entonces, se ha hecho toda la infraestructura eléctrica y durante el próximo año se hará una prueba de aplicabilidad para ver que efectivamente los números salen. No estamos hablando de los números teniendo en cuenta todos los beneficios que obviamente produce de temas de ahorro en salud, temas de contaminación. Estamos hablando de los números directamente, coste-beneficio directo. Ese era el tema, ¿no? Porque lo que uno escucha es que de todas maneras un auto eléctrico, no sé si pasa lo mismo con los buses eléctricos, es más caro que un auto o un bus a combustión, pero no sé si eso se compensa por el lado de la recarga de combustible frente a la carga de energía eléctrica. Sí, efectivamente. El coste de inversión inicial de cualquier medio de movilidad eléctrico es más caro que uno de combustión interna, pero a cambio tiene un coste de mantenimiento pues muy bajo. ¿Por qué? Porque no tiene apenas partes móviles como tiene un vehículo de los que estamos acostumbrados a ver, y además el coste de combustible de electricidad es más barato también. ¿Cuánto más? Para que la gente se haga una idea, ¿cuánto, por ejemplo, por galón en el equivalente, cuánto más barato puede ser cargar tu carro, tenerlo a full con electricidad frente a tener full tu carro con gasolina, petróleo? Depende, por ejemplo, de la eficiencia de cómo lo utilices. Cuanto se dé en un medio más atascado, más rentable es. De alguna forma podría llegar hasta a 7 veces en términos energéticos más barato. Entonces, ¿cuál es la clave? Ver esta inversión inicial que existe, cómo a lo largo del tiempo se compensa por este menor coste de mantenimiento y coste de combustible. Y entonces ahí, según el uso que se haga, cuanto más se utilice, por ejemplo, el medio de comunicación, pues antes llegará esta rentabilidad positiva. Ahora, ¿pero qué futuro ves? Porque esto también tiene que ver, y el costo tiene que ver con el avance de la tecnología y ciertamente las baterías que se usan en la movilidad eléctrica año a año creo han ido reduciendo su precio, ¿no? ¿Qué puede pasar de aquí a 5 o 10 años? ¿Cómo ves el futuro de la movilidad eléctrica? Es imparable. Yo creo que todo el mundo tiene claro que esto es el futuro. Efectivamente, ahora mismo, un vehículo de este tipo, 40-50% del coste es la batería. Pero en los últimos años se ha reducido en torno a un 65% el coste y sigue bajando. Entonces, quiero decir, creo que nadie tiene dudas de que el futuro, dentro de estos 5 o 10 años, en movilidad de transporte público es seguro que va a ser en el corto o medio plazo. Probablemente tarde un poquito más en la parte, digamos, de lo que es vehículos más pequeños, pero esto es seguro que todo esto pasa por la movilidad eléctrica, sin tener en cuenta el hecho de meter estos intangibles que estamos hablando. ¿Cuánto se ahorra el país, por ejemplo, en términos de ahorro de salud por este tipo de cuestiones? Ahora, ya entrando al mercado peruano, en Chile me parece que están mucho más avanzados que nosotros en lo que es movilidad eléctrica. En Colombia también hay una discusión ahí interesante. En Perú todavía no contamos con un marco regulatorio para la movilidad eléctrica, pero ayer ha habido anuncios interesantes de parte del gobierno. Uno tiene que ver con el bono del chatarreo. ¿Cómo evalúan, por ejemplo, este tema? Que el bono del chatarreo vaya, no sé, con el gancho de que te compres un auto eléctrico y el bono podría aumentar, una cosa así. No sé cómo ven estas iniciativas. Sí, hay medidas muy interesantes. Por ejemplo, aquí se ha establecido pues esta medida de pico y placa, pongamos. Ajá. Estas medidas que han sido criticadas son muy comunes en casi todas las grandes urbes del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues probablemente se implante también dentro de poco, una medida sería facilitar que los vehículos eléctricos
no estén, digamos, restringidos por esto. Esto probablemente a nivel de usuario individual pues no tiene un impacto en el corto plazo, pero por ejemplo esto facilitaría que las flotas de las empresas que tienen que desplazarse serían todas eléctricas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que estas medidas, pues todas obviamente van en la línea de ayudar. Pero lo que tenemos que tener claro es que el punto donde tenemos que poner el acento inicialmente es en el transporte público, que es una masa importante. Taxis, por ejemplo. Taxis. Lo que hemos hecho, hemos traído los 2 primeros taxis eléctricos junto con Taxi Directo y BYD, que ahora mismo están haciendo un piloto similar a este que he dicho antes del bus eléctrico. Están probando que efectivamente un medio que está constantemente en movimiento, que es en medio atascado, que es digamos el óptimo para este tipo de movilidad, vamos a demostrar que es rentable. Y esto, en cuanto las empresas lo vean, con una infraestructura de recarga adecuada, que es lo que tenemos que desarrollar también, pues esto es imparable. ¿Y ha habido acercamientos, por ejemplo, con la administración del Metropolitano de Lima, los corredores que tenemos en la capital? Porque en Chile me parece que se hizo de esa manera, ¿no? A través de asociaciones, ustedes, Enel, con los fabricantes chinos, el Transantiago. ¿Se está conversando, se está ideando de cara ya a lo que se viene en el 2020? Claro, esto es muy importante, porque quien primero tiene que ver las ventajas de esto es el que va a operar el bus, ¿no? Entonces aquí lo que se hizo, por ejemplo, en Chile fue un esquema similar, se donó un bus eléctrico, se vio, estaba previsto para un año, a los 6 meses ya hicieron el primer encargo de 200 buses eléctricos, que realmente vieron las ventajas muy rápido, y lo que se ha hecho en Bogotá pues es algo similar, de forma que, por ejemplo, ahora mismo en Santiago hay 280 buses eléctricos ya circulando, y en Bogotá hay una licitación ya asignada de unos 379 buses eléctricos. ¿Pero en Lima han conversado con el Metropolitano o no? En Lima se ha conversado, de hecho hay un operador que es Allín, el que va a operar, digamos, este bus. Claro, aquí hay una cuestión que, por ejemplo, en Santiago fue un problema. Si las concesiones que recorren estos corredores son de muy corto plazo, esto, como hablábamos antes, necesita una amortización más de largo plazo. Entonces hay que buscar la forma de que estos buses eléctricos, que requieres invertir pues una parte importante, puedan seguir operando el tiempo suficiente para que el operador vea las ventajas económicas de adquirir este tipo de movilidad. Muchas gracias José Manuel Revuelta, country manager de Enel Perú, con estos temas sumamente interesantes e importantes, ¿no? Lo que falta aquí claramente es la participación como gran articulador del Estado a través de la regulación, que es sumamente clave para promover justamente la movilidad eléctrica en nuestro país, y recordarles que esto lo hacemos en medio o en el marco del Foro Ciudades con Futuro que organiza RPP Noticias. Nos vamos a una pausa, no se vaya, venimos con más. Ciudades con Futuro es organizado por RPP con el compromiso de Coca-Cola, Arca Continental Inlay y el apoyo de Enel.